Voces y Saberes. Un podcast que aborda temas sobre educación y comunicación. Voces y saberes, ven a escuchar. Ideas que vuelan, vamos a explorar. Hilos que se tejen, vamos a aprender. El eco del mundo lo vas a entender. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Voces y Saberes, el podcast donde exploramos la educación y la comunicación desde diferentes miradas. Hoy nos adentraremos en un tema vital, las estrategias pedagógicas para la construcción de paz. ¿Cómo los educadores pueden sembrar la paz en medio de la diversidad, los conflictos y los retos sociales? ¿Qué experiencias reales nos inspiran para seguir transformando las aulas en espacios seguros y de diálogo? Esta y muchas más preguntas irán surgiendo. Acompáñanos. Como siempre se encuentra conmigo David Beltrán. Hola Michelle, hola a todos y todas. ¿Te imaginas, Michelle, un aula o un salón de clases lleno de diversidad? Estudiantes con distintas creencias, culturas e historias, y que de pronto surja un conflicto. Las palabras se elevan, las emociones se desbordan. La pregunta es, ¿qué harías tú como docente? Hoy en Voces y Saberes viajaremos al corazón de esas aulas, donde se construye la paz todos los días. No con discursos elocuentes, sino con pequeñas acciones que transforman vidas. Escucharte hablar de este tema me ha recordado los tiempos en donde como docente intentaba día a día construir paz dentro del aula. Realmente un gran reto para los docentes, nada fácil. Para iniciar la charla de hoy, ¿qué te parece, David, si nos presentas a nuestra invitada? Claro que sí. El día de hoy se encuentra una gran amiga, Adriana Gutiérrez Díaz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional, maestra en Investigación Educativa y doctora en Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, exbecaria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y del Programa de Intercambio México-Francia para la Enseñanza de Idiomas, lo cual le permitió trabajar en ambientes educativos multiculturales. Cuenta con experiencia académica y de gestión en universidades públicas y privadas. Ha sido profesora en programas de humanidades y ciencias sociales. Desde octubre del 22 realiza estancias de investigación postdoctoral en el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la UAM, con un proyecto titulado Formación Integral en la Universidad, una vía para la construcción de una cultura de paz, en el marco del programa de estancias postdoctorales por México del CONACYT. Desarrolla la línea de investigación sobre dispositivos de formación y cultura de paz en la universidad. Realizó estancias cortas en investigaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Málaga, España. Es miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Educación Superior. Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, bienvenida. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y la confianza. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Pues, ¿qué tal si iniciamos con nuestra charla del día de hoy? Y me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti construir la paz desde las escuelas? Bueno, para mí construir la paz desde las escuelas me parece que es una tarea compleja, pero necesaria. Significa impulsar una formación integral que desarrolle en los estudiantes capacidades humanas esenciales para la convivencia, por ejemplo, como el desarrollar la empatía, el respeto y el pensamiento crítico, el que los estudiantes puedan implicarse en situaciones que requieren su contribución social, ¿no? También para la resolución de problemas de la sociedad. Y me parece que también es importante visibilizar que los espacios educativos son territorios o espacios de reconocimiento mutuo. Me parece que esa es un punto de partida si pensamos en la construcción de paz, porque no podemos pensar del cuidado mutuo, del cuidado en conjunto o de establecer estos espacios de diálogo que son necesarios para la construcción de paz y justamente también para generar estas condiciones que nos permitan transformar los espacios
espacios de violencia, ¿no? O esta cultura que en algunos casos se ha catalogado como una cultura de violencia que crece desafortunadamente cada vez más en nuestro país y que nos lastima como comunidad, nos lastima como pueblo, en cada una de las comunidades, de los barrios, las colonias. Entonces, y por supuesto, no escapa o no queda fuera de la comunidad educativa o de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, construir la paz para mí significa generar esas condiciones para la convivencia ética, para el respeto mutuo y sobre todo para la resolución de conflictos por medio del diálogo y el acuerdo, que aunque parece fácil decirlo, no es tan fácil realizarlo en la tarea docente, en el espacio áulico, porque es importante visibilizar que la paz se debe construir desde lo cotidiano, ¿no? En el día a día, mediante la escucha activa y el fortalecimiento de estos vínculos de confianza, en primer lugar, entre el docente y el estudiante, que somos quienes convergemos en el aula, ¿no? Pero también hay que extrapolarlo un poco extramuros, ¿no? Fuera del aula, con toda la comunidad universitaria, pero es una tarea compleja sin duda por esta diversidad de ideas, de formas de pensar, de formas de ver la vida. Para mí eso es construir la paz. Realmente me llama mucho la atención dos palabritas que dijiste desde un principio y que van de la mano, que construir la paz es algo complejo, pero necesario. Necesario porque convivimos, necesario porque hay que establecer este vínculo entre el docente y el alumno y traspolarlo a la realidad. A partir de esto, ¿qué desafíos considera que enfrentan los docentes al trabajar con estudiantes que vienen de entornos violentos o conflictivos? Me parece que es una tarea, es un desafío, los retos que representa son múltiples, ¿no? Que vayan, no existe muchas veces como un nivel, ¿no? de complejidad de número 1, 2, 3, 4, ¿no? Sino más bien que de repente está la multiplicidad de situaciones conflictivas que genera desafíos monumentales. En primer lugar, cuando se está trabajando en contextos violentos, pues la diversidad de zonas territoriales de las que vienen los estudiantes, ¿no? Muchas veces esos contextos, aun cuando se encuentren en el mismo contexto o espacio geográfico, pues no son los mismos, las condiciones no son las mismas. Y eso, en primer lugar, si vemos al docente como una persona, me parece a mí que no se nos debe olvidar, ¿no? Hay veces que se ve al docente como si fuera un superhéroe o una persona con superpoderes, pero aunque muchas veces creo que sí hacemos los esfuerzos para colocarnos en ese lugar, sin duda, pues no dejamos de ser personas. Y en ese sentido, pues me parece que alguno de los retos, y lo tomo desde mi propia experiencia personal, pues que te puede generar ansiedad y estrés, porque cuando tú tienes como esa capacidad de ponerte también en los zapatos del otro y poder visibilizar que la persona o las personas con las que estás trabajando, que son los estudiantes que vienen de contextos violentos, que están teniendo o de contextos con situaciones problemáticas, pues delicadas, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, pues tú quisieras hacer más, ¿no? O poder tener una varita mágica y decir voy a resolver el problema de esta manera, pero no se puede. Y entonces cuando eso sucede, uno sin duda sí vive momentos de estrés, ansiedad, incluso hasta de problemas emocionales, porque a veces pues nos ha pasado o me ha pasado que nos vamos a la casa y estamos dándole vueltas, ¿no? ¿De qué manera puedo hacer para ayudar a este alumno que sé que está en una situación pero que se escapa a mis posibilidades, o que también hay que reconocer el riesgo de que no se vaya a malinterpretar, ¿no? Que uno está queriendo hacer algo que no le corresponde, porque sin duda nuestro trabajo principal es en el espacio áulico, sí, pero a veces va más allá, cuando nuestro compromiso docente nos lleva justamente a colocarnos en ese lugar, ¿no? Y a estar pensando y dándole vueltas. Y sobre todo me parece que otro de los retos, y que también constituye un riesgo, es con cómo está creciendo el consumo de drogas en los espacios educativos.
Y cuando te enfrentas a eso, pues uno a veces no sabe qué hacer, ¿no? Y tienes que ser también muy cuidadoso para que no se vaya a confundir como que tú estás siendo un profesor o profesor acosador. Y entonces, donde aquí, más que darles una respuesta, yo traigo como una pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan los límites de la labor docente? Y también, ¿cuáles son o quiénes son las personas que nos pueden acompañar a nosotros al interior de las instituciones educativas, pues para poder solventar estos problemas, ¿no? Porque como yo muchas veces pongo este ejemplo con mis grupos, nosotros también traemos una mochila de problemas que la tenemos que dejar en la puerta del salón de clases, ¿no? Para tratar de realizar nuestro trabajo, atender la asignatura que nos corresponde en ese horario específico. Sin embargo, si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje es la parte esencial de nuestra labor docente, no podemos muchas veces nada más limitarnos a ello, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en mi caso tengo muy consciente que estoy formando personas que en el futuro se van a implicar en la resolución de problemas para la construcción de un mejor México, ¿no? O para la construcción de un mejor Morelos. Yo me encuentro en el estado de Morelos. Entonces siempre les pongo como este ejemplo, ¿no? ¿Cómo construimos una mejor Cuernavaca, un mejor Temixco? Dándoles los nombres, ¿no? De los lugares de donde ellos vienen y tratando de contextualizar, de conectarlos con su contexto, de conectarlos con su comunidad, porque de lo que me he percatado es que a veces sí existe como una disociación, como que no somos tan conscientes. Yo trabajo en una universidad pública estatal y a veces les hago a mis estudiantes esta pregunta, y bueno, ¿y ustedes qué compromiso tienen con su comunidad, no? Y lo que me sorprende es que hay quien me dice que ninguno, que pues ellos se levantan todos los días muy temprano para ir a estudiar a una universidad pública donde pareciera ser que el mérito nada más es de ellos y nada más es ese. Y entonces cuando les hago ver, sí, pero ustedes están en una universidad pública que sobrevive de los recursos públicos, de todas las personas que pagan sus impuestos y que con esas contribuciones nosotros tenemos un recurso del presupuesto para poder subsistir, para poder funcionar. Entonces es ahí cuando ya como que se conectan otra vez con su realidad y entonces ya empiezan a visibilizar que sí tienen un compromiso social. Pero para no darle como vuelta a la pregunta y regresar, me parece también que uno de los desafíos que enfrentan los docentes sin duda son los obstáculos estructurales, ¿no? Muchas veces también existe hablando ya de un contexto más académico, una rigidez de respetar los contenidos, ¿no? Para ponerlo en estos términos del programa, y entonces uno entra en estas tensiones, ¿no? Cuando tú te das cuenta que estás teniendo estudiantes que vienen de entornos violentos o conflictivos y que necesitan que a lo mejor tú en ese momento detengas lo que tienes programado dentro de tu plan clase o dentro de tu plan docente y que requiere una atención específica, entramos en conflicto. Porque no sabes si tú puedes dejar de lado esa tarea, ¿no? Vamos a ponerlo en ese término. Esa tarea o esa actividad que programaste para ese día y hacer una pausa y tratar de entender primero qué es lo que está sucediendo y después tratar de visibilizar cómo puedes ayudar. Y también algo que me parece o he percibido que ha crecido mucho en el último tiempo es esa dificultad para tener un acompañamiento personalizado, ¿no? Porque no tenemos tiempo, aunque queramos, tienes una múltiple cantidad, no sé si a ustedes les pasa, tengo mi lista de pendientes y hay pendientes que reprogramo 2-3 veces a lo largo de la semana y que a veces se pasan hasta la siguiente semana y que vuelvo al punto de inicio. También me genera estrés y ansiedad porque yo me estoy retrasando en mis actividades que tengo programadas, pero es importante que lo haga porque hay una situación contingente que amerita mi atención. Entonces, pues creo que también un elemento, y con esto cierro y espero haber atendido la respuesta, es cómo poder identificar estos comportamientos que normalizan la violencia, pero que además no permiten que esa violencia se transforme, ¿no? Porque justamente asumimos que ese comportamiento violento está bien, y que no se puede resolver o no se puede atender de otra manera porque así ha sido siempre, ¿no? Entonces el poder romper
con estas creencias o con estas formas de pensar que naturalizan la violencia o los comportamientos violentos, también es un desafío para nosotros como docentes. Es muy cierto lo que comentas en las diferentes dinámicas del ámbito educativo, ¿no? Pensar un poco en que el profesor siempre es mirado por todos y se espera mucho de él, pero nos damos cuenta que el profesor no solamente tiene una mirada en alguien, sino que tiene la mirada en todos, en sus estudiantes, en sus colegas, y a veces se le olvida mirarse a sí mismo por toda esta circunstancia que tienes. Y cuando uno está referenciando de que el estrés puede estar provocando también esta idea de que el estrés me obliga a reaccionar a ciertas acciones, pues no siempre estamos tan conscientes de cómo respondemos en el aula y viceversa, cómo el estudiante reacciona ante lo que dice el profesor en algún punto, ¿no? Pero no solamente pasa con el estudiante, pasa con los colegas, pasa con los directivos, porque siempre se mira y se espera mucho más del profesor. Y hay una cuestión estructural, como bien comentabas, que a veces lo limita, por la estructura en cuestión de los contenidos, por la estructura de sus funciones, por muchos factores que de alguna manera no nos han permitido reconocer que es un tema holista, integral, donde todos los actores educativos debemos de sumarle, ¿no? Y algo que me llama la atención también en este ejercicio es cómo el docente siempre está preocupado en esa instancia de que el estudiante debe de regresar a su comunidad para poder generar estos ambientes propicios, aún sabiendo que puede estar viniendo de un escenario conflictivo. Y cómo decirle, oye, no es una norma que tu escenario siga siempre así. Tú puedes romper ese eslabón, tú puedes ir cambiando ciertas acciones, pero es necesario también modificar hábitos, ideas, entre otras cosas. Eso me llama mucho la atención de esta forma y creo que implica el reto de estar atentos y de autorreflexionar en torno a lo que nosotros tenemos. Pero ante este tipo de ejercicio, ante esos retos, me gustaría preguntarte, Adriana, ¿qué estrategias se pueden implementar para poder promover el diálogo o la resolución pacífica de conflictos en el aula o en el centro escolar? Yo creo que en primera instancia obliga a que nosotros como docentes hagamos un alto en el camino y que podamos cuestionarnos y de verdad que esta creo que sí es una tarea bien compleja, porque cuando nosotros nos autoevaluamos a veces ponemos el listón muy alto, ¿no? O a veces también pensamos que todo lo estamos haciendo de maravilla y que no hay algo que se pueda mejorar en nuestro desempeño como en el aula, ¿no? En el espacio, en nuestro proceso formativo, en el desempeño de nuestras actividades. Entonces, en primer lugar, creo que el punto número 1 es poder evaluar qué tanto como docente estoy implementando prácticas que promuevan el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. En segundo lugar, ya que tuvimos como esa primera autoevaluación, me parece que la puesta en marcha de este tipo de actividades o estrategias que favorezcan la interacción y el intercambio de ideas en un marco de respeto, porque creo que es lo fundamental, ¿no? Para la construcción de paz, mucho se habla del diálogo y la resolución pacífica de conflictos, pero me parece que esto no se puede dar si no empezamos intentando construir esos espacios de convivencia respetuosa, ¿no? O este intercambio de ideas desde el respeto y sobre todo desde la inclusión a la diversidad, ¿no? El aceptar que las otras personas con las que convivo no piensan ni muy probablemente no van a pensar como yo y tienen todo el derecho de pensar como a ellos les plazca, pero en esa diferencia, ¿cómo podemos encontrar estos espacios de convergencia o puntos nodales que nos permitan avanzar? Entonces, en este sentido, me parece que algunas estrategias o una de las fundamentales es el visibilizar cómo los círculos de paz, el crear estos espacios de paz
que pueden, y sobre todo, valorar o revalorar, o no sé cuál sería el término correcto, la expresión de emociones, ¿no? Me parece que las emociones muchas veces las dejamos de lado en los procesos formativos, como que pareciera ser, vuelvo a insistir, que lo más importante es atender los contenidos de mi programa, ¿no? Y lo que este día ya yo preví y las actividades que diseñé y que son muy importantes. Pero a veces las emociones o el manejo de emociones queda de lado, ¿no? O la gestión de emociones, que es fundamental, porque yo siempre les trato de comentar con mis alumnos, ¿no? El que ustedes se sientan mal, sí vale, o sea, es importante que me lo digan, que yo sepa que a lo mejor están teniendo un mal día, porque si ustedes no me lo comunican, pues yo no puedo adivinar, ¿no? Entonces, en este sentido, fomentar estos círculos de diálogo. Yo trabajo mucho con las estrategias o con actividades que fomentan el trabajo en equipo, pero les intento decir que es importante que ellos se comuniquen y que el trabajo en equipo no es que hay un compañero que es el responsable del equipo y él que termine haciendo la actividad, porque todos tuvimos miles de cosas que hacer y nos desaparecimos, ¿no? ¿Dónde queda la responsabilidad? Entonces yo trato de generar estos espacios de círculos de diálogo y les hago estas preguntas de, a ver, ¿cuáles fueron los problemas que se presentaron para poder atender la actividad? No es que la actividad no me importe, pero honestamente me importa más cuáles fueron los problemas que se presentaron y cómo los resolvieron. Inclusive a veces hasta les pido que hagan como una bitácora con lluvias de ideas, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer un círculo de diálogo, tienen 5 minutos, reúnanse con su equipo, ¿no? Y externen cómo se sienten hoy, a qué se comprometen y escúchense, ¿no? Eso favorece también la escucha activa. Y la verdad es que de repente se me quedan viendo así como, ¿y esta qué le pasa, no? O sea, ¿por qué está haciendo esto? Pero si no visibilizamos la necesidad de trabajar en equipo, de darnos estos espacios para escucharnos, pues les pongo este ejemplo también. Si queremos tener un refresco de limón, pero siempre usamos naranjas, va a ser imposible que tengamos el refresco de limón, ¿no? Entonces, si queremos transformar estas prácticas violentas, si queremos transformar esta cultura de violencia que está permeando a la sociedad en el país, pues tenemos que empezar a transformar las prácticas, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que el impulsar o fomentar estos círculos de diálogo. En segundo lugar, también generar estos espacios de narrativas compartidas, ¿no? Donde los estudiantes puedan reconstruir sus experiencias, porque me parece que eso ayuda a que se reconozcan. En primer lugar, ellos mismos, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Entonces, cuando yo trabajo desde el año pasado, que me incorporé ya a laborar en la universidad, en la UAM, estoy trabajando con alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y para mí ha sido toda una experiencia y un reto, por supuesto, monumental, porque yo trabajo, la asignatura con la que he estado colaborando se llama Ética, Cultura de Paz e Igualdad. Y entonces lo primero que me enfrento es a una resistencia, porque no entienden ellos qué hace esa asignatura en su malla curricular, ¿no? Pero y siempre trato de conectarlo con su futuro, ¿no? Les digo, ¿esto para qué me va a servir en mi desempeño profesional, ¿no? Imagínense en perspectiva que ustedes ya son ingenieros químicos, o ya son ingenieros mecánicos, o ya son ingenieros industriales, y entonces van a trabajar con una serie de personas donde van a haber conflictos todos los días, ¿no? ¿Y cómo los van a resolver? Y entonces siempre tratando de hacerlo lo más fácil posible, ¿no? En un lenguaje lo más amigable posible, pero ahí trabajo también mucho con resolución de casos, ¿no? O de aprendizaje situado. Y a ver, entonces van a tratar de imaginar este conflicto. Apenas el lunes les pedí que hicieran una representación justamente de un conflicto en la planta, en algún tipo del proceso o en alguna parte del proceso de producción, que ellos me dijeran qué iban a hacer y entonces lo escenificaran y que se pusieran de acuerdo y que al final me narraran qué fue lo más difícil
de realizar el caso, ¿no? De elegir el caso y de representar el caso. Y salieron cosas bien interesantes, porque en primer lugar, ellos pudieron reconocer que tienen dificultades para comunicarse con el otro. No, o sea, no sabía cómo decirle a mis compañeros que a mí no me gusta hablar en público, o no sabía cómo decirle a mis compañeros que a mí no me gusta, pues, hablar con los demás, ¿no? O que yo sea el centro de atención, o tengo problemas para memorizar, ¿no? O para asumir un rol, ¿no? El representar un rol de alguien más me genera, pues, miedo. Entonces, el tratar de escuchar también sus emociones con esas estrategias de narrar, ¿no? Que fue lo más complicado de la actividad. No tratando de dejar la actividad de lado, pero sí tratando de humanizar, ¿no? De visibilizar que como personas sentimos, y que esas emociones pues nos generan miedo, nos generan angustia, y que eso es completamente normal y aceptable, y que no tenemos que borrarlo, sino al contrario, ¿no? Cómo compartiendo eso podemos reconocer que mi compañero también tiene el mismo problema o problemas similares, ¿no? Se enfrenta a estos retos en los procesos formativos, y además me parece, y con esto cierro, que este tipo de actividades fomentan en primer lugar el cuidado de sí y el cuidado del otro, ¿no? El cuidado conjunto, porque me parece que ayudan justamente a la integración del grupo, y que haya como que empecemos a construir estas experiencias de reconocimiento mutuo, pero también de establecer estos lazos afectivos, ¿no? Y de solidaridad, porque yo también les digo, si ustedes tuvieron un problema y tenían que quedaron de reunirse a tales horas y no pudieron llegar porque tienen que trabajar o porque la abuelita se enfermó, yo les digo, yo parto de la confianza y que ustedes no van a mentir. Entonces, por favor, de manera responsable y ética, comuniquen a su grupo qué es lo que está pasando, ¿no? El establecer este espacio de diálogo también entre ustedes es importante, porque entonces ya no es, si alguien no cumple con lo que le tocaba, muchas veces tendemos a pensar, no lo hizo porque no quiso. Pero no le preguntamos a la otra persona si está bien, si necesita algo, si le podemos ayudar. Es decir, el tratar de visibilizar que es importante esta comunicación, pero sobre todo el que podamos ser solidarios, me parece que son algunos pasos que pueden ayudar a promover este diálogo y la resolución pacífica de conflictos. La verdad que me llama mucho la atención todo esto que comentas, porque bueno, como docente también trabajé con estas asignaturas del diálogo comunitario, cultura de paz, que me parece algo demasiado rico, sobre todo porque muestra esta parte tan humana que tenemos como docentes, pero qué importante es también que como docentes, o sea, escuchándote hablar, me remonta muchas ideas, la importancia como docente de reconocer nuestras propias emociones y el poder mirar más allá dentro de lo que viven, las vivencias de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, en este caso, esta cuestión de no asumir una postura o un prejuicio justo cuando se realiza algo y logramos inferir algo erróneo. En muchas ocasiones es erróneo. Entonces, esta cuestión de las narrativas, el expresar las emociones, el que se fomente ese diálogo entre ellos, creo que es una dinámica muy, muy rica y que debiéramos comenzar a implementar todos los docentes en algún espacio con el trabajo en equipo. Independientemente de la temática de la clase, se está trabajando y se está abonando a todo esto. De verdad de que no es sencillo, pero es una forma de poder comenzar a hacerlo. Ante todo esto, de cómo se va desarrollando, ¿qué papel tienen las familias o consideras que tienen las familias y la comunidad en este proceso? Me parece que esta pregunta, todas las preguntas de la entrevista, pero esta en particular vale oro. Yo creo que es muy importante visibilizar el gran papel que juegan las familias y la comunidad que acompaña a los estudiantes en el proceso formativo, pero que a veces
no estamos como tan conscientes de eso, ¿no? Tienen un rol central para mí porque representa un espacio fundamental para consolidar estas prácticas de convivencia pacífica. Y me parece que también, así como tiene como esta mirada dicotómica, ¿no? Porque por un lado puede coadyuvar, ¿no?, a la construcción o a fomentar prácticas que favorezcan la convivencia pacífica, pero por otro lado, y también lo quiero conectar con la pregunta de cuando se vienen de contextos de violencia, ¿no?, pues también puede representar un obstáculo. Entonces sí creo que tiene un rol central porque cuando, pensando un poco, ¿no?, el visibilizar cuál es la comunidad primaria en la que los estudiantes se van a formar, ¿no?, con los que los estudiantes están conviviendo, es sin duda la familia, ¿no? En un segundo lugar, pues es el contexto donde viven, ¿no?, el barrio, la colonia, los amigos, y también fundamentalmente, ya pensando dentro de la institución, la comunidad universitaria, ¿no? Ahí, en estos tres, se van a tejer estos lazos que van a fomentar estos vínculos de pertenencia. Si yo no me asumo como que pertenezco a una familia, si yo no me asumo como que pertenezco a una comunidad, va a ser muy complicado establecer o construir o reconocerme como parte de la comunidad y reconocer este sentido de pertenencia, el que yo soy parte de y por lo tanto tengo un compromiso con, y entonces ello va a dificultar el poder tejer estos lazos de solidaridad, ¿no? Porque la solidaridad, y no quiero hablar aquí tanto en términos teóricos, pero me hace mucho pensar en lo que plantea Axel Honneth en su teoría del reconocimiento, ¿no? La solidaridad implica reconocer la vulnerabilidad del otro en ti mismo, reconocer cómo hay otras personas que no tienen las mismas condiciones que tú, que quizá debieron de haberlas tenido, pero por alguna razón en el camino no las tienen. Y entonces, ¿qué hacemos para ayudarle a esa persona o para tratar de establecer tejer estas redes, ¿no?, que permitan el que trabajemos en conjunto y el tender ese lazo, ¿no? Lo veo como, literalmente me imagino como que estamos sacando una escalera que está hecha con un lazo de los que se utilizan para tender la ropa, para tender los puentes, ¿no? Y decirle al otro, ahí te vamos, ¿no? Te vamos a ayudar a salir de ahí de donde estás. Entonces, sin duda, la familia y la comunidad son una fuente primaria, un contexto primario para, sobre todo, también impulsar estas relaciones de respeto y de reconocimiento mutuo, y que nos permite ayudarnos a identificar como parte de una comunidad y establecer y fortalecer estos lazos de cooperación que son bien fundamentales también para la construcción de paz. Entonces, el tender estos puentes o estos lazos afectivos abonan el terreno para construir sin duda una convivencia más cercana y respetuosa, pero también, y aquí quisiera mencionar que podría incidir a fomentar una convivencia desinteresada, ¿no? El dejar de lado esta mirada del beneficio, ¿no? De si yo te ayudo, ¿qué voy a ganar a cambio? Y eso es lo que yo trato cuando uno es solidario, pues no vas buscando nada, porque no vas a recibir quizá una retribución de la persona a la que estás ayudando, pero estás ahí enseñando. Pienso mucho en esta película que fue muy famosa hace mucho tiempo, ¿no? La cadena de favores. Como tú le ayudas a alguien y después ese alguien va a ayudar a otro alguien, y me hace mucho pensar en una circunstancia personal, como cuando me presentaba David, mencionaba que yo había trabajado como asistente o fui becaria de un programa de México-Francia para la enseñanza de idiomas. Cuando yo me fui, eso fue hace 15 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Cuando yo me fui a trabajar en ese programa, pues no teníamos el desarrollo de la tecnología como existe ahora. No había WhatsApp, tampoco el internet apenas estaba saliendo, ¿no? Wikipedia, bueno, ya había salido desde hace mucho antes, pero no había como tanta información, ¿no? Una de las fuentes que más apareciera Wikipedia, ¿no? Entonces yo no sabía ni dónde estaba la ciudad a donde iba a vivir, ¿no? Entonces la buscaba y no me aparecía ni un mapa ni nada. Se llama Annemasse, la ciudad a la que yo fui,
Y entonces, bueno, para no hacer la historia larga, me fui y no tenía un lugar donde llegar, porque no había podido establecer comunicación con la escuela a la que iba, y entonces además tenía mucho miedo porque tampoco hablaba bien francés, y yo decía, Dios, ¿cómo voy a sobrevivir? Pero siempre, y yo creo que también eso me ha motivado mucho a tratar de fomentar estos lazos de solidaridad, porque me pasó algo que no se me olvida, ¿no? Ya estando en el vuelo para irme, había una francesa, una médica que había venido a hacer prácticas a México, que tenía un español perfecto, y que cuando me vio documentando y no sé, algo le llamó la atención. Mi papá había mandado a hacer unas pulseras de las que se hacen con hilo cáñamo, ¿no? De artesanía, y decía Francia con los colores de la bandera. Eso le llamó la atención y me dijo, ay, ¿dónde compraste tu pulsera? Yo quiero una. Y entonces mi papá me dijo, regálasela, ¿no? Y entonces yo llevaba más porque había hecho para regalar como obsequio, y le di una, y ella fue como la maravilla, no, ¿por qué, no? Y entonces cuando ya llegamos, porque iba en el mismo vuelo que yo, le dije, cuando lleguemos a Francia, ¿me puedes orientar para saber qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué autobús tengo que tomar? ¿O cómo hago para llegar del aeropuerto a la ciudad? Sí, no te preocupes, ¿no? Yo viajaba con otras 2 compañeras, pero que ellas ya tenían la vida resuelta y yo no, y bueno, no podía irme con ellas, ¿no? Entonces, para acabar rápido, cuando llegamos, la persona esta, que se llamaba Elena, me dice, tú te puedes quedar en mi casa, en mi departamento, es chiquito, no tengo elevador, pero yo te ayudo con las maletas y tal. Obviamente yo sin pensarlo dije que sí, o sea, la verdad no pensé en el riesgo y si me va a pasar algo, no. Cuando mi mamá se enteró, lo primero que hizo, la desconfianza, ¿no? Ay, pero ¿cómo te quedaste en la casa de alguien que no conoces? Bueno, ella me instaló en su casa una noche, se comunicó con mi jefa, al otro día me acompañó a la estación de trenes, me explicó cómo funcionaba todo y me dejó ahí, y le dije, ¿y cuánto te debo, no? O sea, es lo primero que uno dice. Y me dijo, nada. Solamente te pido que cuando tú encuentres a una persona que está en la misma situación que tú, le ayudes. Cadena de favores. Y solidaridad. Yo lo que hice en ese momento, me quité mis aretes, que yo soy de Tasco Guerrero, ahí se trabaja mucho la plata, llevaba unos aretes de plata, me quité los aretes y le dije, mira, lo que tú hiciste por mí no se paga con nada. Por favor, recíbeme esto como un detalle de agradecimiento, ¿no? Y entonces, yo creo que ese hecho fue una circunstancia que cambió mi vida para siempre y que me tatuó en la mente y en el corazón la solidaridad por delante, ¿no? Entonces, a mí me parece, volviendo al punto, que la familia y la comunidad son fundamentales porque contribuyen como instancias que ayudan a la configuración de la identidad de las personas, que favorecen este sentido de pertenencia y sobre todo a valorarnos como seres humanos, pero también a construir estos lazos de comunidad que son fundamentales para la resolución de conflictos de manera colectiva. Entonces, sin duda, la solidaridad es mi bandera. Qué bonita experiencia, Adriana, y a mí me recuerda 2 aspectos sumamente importantes. El primero es que de repente tenemos sesgos nosotros de lo que significa la familia en el ámbito universitario. Pensamos que el estudiante, por ejemplo, ya es un adulto, que sus papás ya no están a la merced o no están a merced de sus papás, entre otras cosas, y no nos percatamos de la diversidad de familias que tenemos en la actualidad. Posiblemente nuestro estudiante universitario ya tiene familia y la preocupación está en función de qué hacer y qué no hacer de aquellas personas que dependen de él, o posiblemente tiene a sus papás ya grandes con algún tipo de padecimiento y también está pendiente de ellos en relación a esto, o tiene trabajo o viene de una familia que ha tenido una ruptura y de esto no lo entendemos porque estamos suponiendo que la familia es una y que en el ámbito universitario el estudiante no tiene problemas familiares. Y eso genera una disposición de atención siempre de decir, oye, pues es que la responsabilidad, oye, tienes que ser más esto, oye, y no nos percatamos de por qué las reacciones, de por qué se duerme a veces en clase, de por qué está tan ansioso de salir del salón de clases,
Y eso es sumamente interesante. Y el segundo tiene que ver con el contexto. Asumimos que los contextos suelen ser de alguna u otra forma escenarios también totalmente homogéneos para todos, y no siempre. No es lo mismo un estudiante que se levanta a las 3 de la mañana para llegar a la universidad que uno que tiene la oportunidad de estar en 10 minutos en su universidad. No es lo mismo aquel que se levanta y no desayuna, no come, aquel que sí puede hacerlo. Y eso genera esta dinámica de velar un poco también por el ejercicio de la familia, pero también la necesidad de construir familia en la universidad, donde nosotros podamos ser capaces de poder entender en nuestros compañeros que no son compañeros únicamente, que pueden tener el potencial de ser hermanos, de ser amigos, de ser el día de mañana una mano ayuda en el ámbito laboral, y que a veces nos descuidamos y no vemos esa experiencia. No le hablo porque me cae mal, no me hablo porque esto, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo rico y de lo importante que es generar lazos en el ámbito universitario, ¿no? Y esa experiencia que comentas, pues es fundamental, porque de eso se nutre. Este ejercicio de Voces y Saberes se nutre de esas experiencias de amistad que vamos formulando en algún momento dado y que los conectamos y con ánimo y con mucho cariño dicen, sí estoy en este espacio. Y eso va formulando esas prácticas que de alguna manera quisiéramos compartir con quienes nos escuchan. Pero el tiempo se nos está pasando, el tiempo es muy, muy limitado siempre en el escenario de podcast, y me gustaría, Adriana, que nos pudieses compartir cuáles serían los 5 puntos que deberíamos de considerar, ya sea como docente, como orientador, como administrador o como un actor educativo, para construir la paz desde las aulas. No quiero parecer disco rayado, porque varias de estos 5 puntos ya los he ido mencionando, a lo largo de la entrevista, pero a manera de recapitulación, me parece que es fundamental asumir un enfoque integral del proceso formativo, ¿no? Y visibilizar más allá de la disciplina en la cual estemos colaborando, ¿no? con nuestra formación, sobre todo si estamos trabajando en el ámbito universitario, ¿no? Ver a nuestro estudiante o a nuestros estudiantes como personas que se están formando también de manera social, ¿sí? Que van a desempeñarse en el futuro, ¿no? Ya sea dentro de 10, 15 años, en función del nivel educativo en que me encuentre. Esperemos, ¿verdad?, que así sea, y que nuestros estudiantes lleguen hasta el proceso de formación universitaria, pues que van a tener que aportar soluciones a los problemas de la nación, ¿no? A los problemas de su comunidad, de su entorno, de su ciudad, de su estado y del país, ¿no? En primer lugar, me parece que es fundamental fomentar el diálogo y la escucha activa. Si no nos escuchamos, no podemos ponernos de acuerdo. Y si no establecemos un diálogo mediante la escucha activa, entonces no podemos resolver los problemas, ¿no? Entonces estos elementos son esenciales para generar interacciones más amigables, más pacíficas, y también para coadyuvar a la resolución conjunta de conflictos, ¿no? Tener en cuenta que los conflictos son inherentes a la vida humana y que muchas veces asumimos como un rol de quiero evitar el conflicto, pero evitar el conflicto no resuelve el conflicto, genera un conflicto mayor, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el reconocimiento, el impulsar el reconocimiento del otro, justo esto que mencionabas, de las necesidades del otro. Yo sí trato de generar este espacio, esto que mencionas de saber de dónde vienen mis estudiantes, porque justamente no es lo mismo que estés a 10 minutos a que tengas que tomar un autobús a las 5 de la mañana para llegar a la clase a las 8. Entonces también trato que entre ellos exista este espacio de reconocimiento y que sepan, ¿no? Cuando les mencionaba que trabajaba mucho en equipo,
pregúntense dónde viven, ¿no? A lo mejor la dirección, ¿no? Si quieren, por cuestiones de seguridad, no se den la dirección, pero por lo menos que sepan en qué colonia o en qué municipio, cuánto tiempo tardan en llegar a la universidad, sus compañeros trabajan o no trabajan, ¿no? Y esta pregunta sí se las hago a veces hasta en el colectivo. A ver, ¿quién de aquí trabaja? ¿Quién no trabaja? Para tratar de ver, bueno, los que trabajan la tienen más complicada que los que no trabajan, ¿no? Porque tienen menos tiempo para realizar sus actividades, para cumplir con la escuela. Entonces, tratar de generar estos espacios de reconocimiento y de empatía entre ellos y también conmigo como profesora, ¿no? El saber quiénes están ahí sentados escuchándome en la clase. Implementar estas actividades, como les decía, que favorezcan la formación integral más allá desde una mirada disciplinar, ¿no? Tratar de pensar qué estrategias, como por ejemplo, ¿no? A veces en la universidad donde yo trabajo, sí hay estas actividades de formación integral que son complementarias, ¿no? O actividades que le llaman extracurriculares, pero que muchas veces, pues también por estas cuestiones, ¿no? Que dicen ustedes de falta de tiempo, las condiciones no son las mismas, pues hay ciertas resistencias también para poder atenderlas, pero también visibilizar cómo el que participen en actividades culturales, deportivas y que vayan a algún concierto, ¿no? Inclusive alguna obra de teatro, es decir, que les permita como reconocer también las emociones, ¿no? De nosotros como personas, y cómo también pienso mucho en que las artes pueden fomentar también estos espacios para fortalecer no solamente un reconocimiento o una valoración de la cultura, sino también para favorecer espacios de convivencia, ¿no? Y promover el pensamiento crítico, pues mediante preguntas. Yo trabajo mucho el tratar de construir preguntas que no se resuelvan con el libro, ¿no? De que ellos se pongan a pensar y cómo resuelvo este problema, y sobre todo de tratar de que el problema que tengan que resolver tenga algún vínculo con la comunidad universitaria o con la comunidad en la cual se encuentra la universidad, ¿no? O el municipio, y también eso les ayuda, me parece, o posibilita la toma de decisiones, ¿no? Y ustedes, si tuvieran que resolver este problema, ¿cómo lo harían, no? Y entonces, y escuchar, el que ellos empiecen a hacer un ejercicio reflexivo y que traten de ponerse en situación para resolver el problema, ¿no? Y finalmente, el tratar de también fomentar o impulsar que ellos asistan a actividades o que realicen actividades ellos mismos que construyan o que fortalezcan este sentido de pertenencia a la comunidad, ¿no? Muchas veces en las facultades hacen que sí, el rally de no sé qué, ¿no? Y hay colegas que sí les dicen, ay no, yo en la hora de mi clase no, muy respetable, pero yo sí trato de que ellos vayan, ¿no? O sea, busco estrategias que me ayuden para, bueno, a lo mejor hoy iba a hacer esta actividad, si mi clase dura 3 horas, pues les doy permiso que vayan una, ¿no? O que si es el día del estudiante, también me ha tocado, ay, profesora, es el día del estudiante y está la kermés. Si yo estoy viendo que está la música a todo volumen y allá está media escuela disfrutando, compartiendo y celebrando, pues no van a tener ganas de estarme escuchando, ¿no? Entonces trato de ser flexible y decir, ok, vayan, pero van a traerme ¿qué representó para ustedes vivir la experiencia, ¿no? O en qué actividades participaron y para qué les sirve. Y entonces sí es como tratar de generar otras estrategias formativas que ayuden también a fomentar o a formar esa área social, ¿no? De los estudiantes con los que trabajamos, porque es la única forma, me parece, o a lo mejor estoy siendo muy reduccionista, de poder visibilizar la importancia de establecer estos lazos de solidaridad y reconocimiento mutuo para la construcción de paz. Sin duda creo que esto es fundamental y yo cerraría aquí. Muchísimas gracias, Adriana, por todas estas experiencias que compartes. No quisiéramos de alguna manera dejar como este ámbito de la charla. Posiblemente más adelante pudiésemos seguir compartiendo más experiencias y estrategias que nos ayuden a desarrollar la cultura de paz dentro de las aulas. De una manera sencilla, sintética, algo que digas, oye, esto se me olvidó y esto quisiera
no pasar de largo. ¿Algo que quisieras comentarnos como cierre de esta charla? Yo creo que, bueno, no puedo irme sin agradecer nuevamente el espacio, y porque parte del reconocimiento es ser escuchados, ¿no? Y entonces ustedes me están dando la oportunidad de que otras personas más me escuchen, pero también que yo misma me pueda escuchar, ¿no? Promover esta reflexividad, más allá de los conocimientos disciplinares, ¿no? El que yo como persona, como docente, pueda hacer un alto en el camino y pueda tener esta capacidad de cuestionarme de qué manera puedo ayudar a la UNESCO a fortalecer este pilar, ¿no?, de la educación, de aprender a vivir juntos. Me parece que es fundamental, ¿no? El construir la paz implica eso, reflexionar de qué manera yo como docente puedo contribuir a que aprendamos a vivir juntos y a disfrutar el camino, porque estamos aquí y ahora y quizá vamos a estar con nuestros estudiantes durante un tiempo determinado, pero tenemos que ser conscientes de que vamos a dejar una huella positiva o no tanto. Entonces, ¿qué tipo de huella quiero dejar en mis estudiantes, ¿no? También, porque sin duda nosotros somos un ejemplo para ellos, ¿no? Queremos ser un ejemplo significativo para ellos, que nos recuerden con cariño y que nos digan, así como nosotros recordamos a nuestros docentes, ¿no? Y también el decir, ¿y cuánta razón tenía la profesora, ¿no? O cuánta razón tenía el profesor. Pero yo creo que lo medular para mí es esto, ¿de qué manera podemos contribuir? Y es una pregunta más que una respuesta, ¿de qué manera podemos contribuir a aprender a vivir juntos? Eso es fundamental en nuestra labor docente para la construcción de paz. Te agradecemos, Adriana, y yo creo que acompañar este pilar de aprender a vivir juntos también es aprender ser. Aprender ser Sin juntos, duda. aprender ser paz en este sentido. Y hoy hemos escuchado que construir paz no es un discurso, es una práctica diaria. Cada actividad, cada palabra y cada decisión en el aula puede sembrar la diferencia. Desde Voces y Saberes te invitamos a seguir sumando esfuerzos, porque la educación es el camino más seguro hacia la paz. Así es, David. Muchísimas gracias de nuevo, Adriana. Te agradecemos infinitamente por compartirnos todo esto, y también agradecemos a ustedes, nuestro amable público, por compartir estas voces y experiencias. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast, Facebook y YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos abordando temas sobre educación y comunicación. Recuerden que educar es comunicar y comunicar es educar. Sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.